Amén. Dios bendiga a nuestra pastora Catherine. Amén. Bueno, este día sábado 13 de abril, eh, para nosotros, los hermanos que hemos tenido la bendición de estudiar en el Instituto Bíblico, finalizamos un ciclo de estudio de 6 años, que es el plan básico. Este día sábado entonces nos toca graduarnos en la Universidad Autónoma, que está en Avenida Pedro de Valdivia, y la verdad es que la invitación está abierta para todos los hermanos de acá de la iglesia que también deseen acompañarnos este día sábado. A los 9 hermanos que vamos a tener la bendición de graduarnos este año, partimos 21 hace 6 años atrás, y hoy terminamos 9 hermanos para la gloria del Señor, este plan básico. Así que si usted de verdad quiere acompañar a nuestra hermana Fidelina, a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Janet, a nuestra hermana Claudia Fica, a nuestra hermana Alicia Quinchao, a nuestra hermana Tamara Arellano, a nuestra pastora Catherine, a nuestro pastor Jorge y a quien les habla, en el día sábado les invitamos cariñosamente para que también puedan ser parte de esta bendición, conozcan lo que el Instituto hace y lo que el Señor en su gracia y en su misericordia nos permitió hacer durante estos 6 años, ¿ya? El día viernes estuvimos acá ensayando porque teníamos que usar capa y birrete, ¿ya? Algunos las capas les quedan chicas, otros les quedan grandes, así que vamos a tener que estar ese día disfrutando de esa bendición que queremos también compartir junto a ustedes. Y en la tarde, el día sábado también, tenemos reunión de directivas de departamentos de nuestra misión en el Templo Ebenecer de la comuna de La Pintana, perdón. Nos reunimos ese día sábado para poder planificar todo lo que tiene que ver con los trabajos que se van a realizar durante este año. Así que a las 17 horas nos reunimos en el Templo Ebenecer para que ustedes estén orando por nosotros, por los departamentos, por su directiva, para que podamos planificar este año las visitas a la zona sur y todas las actividades que como misión se van a realizar este año para la gloria del Señor. ¿Amén? Sí, amén. Bien, Juan capítulo 1, versículo 14, mientras está ahí sentado, hemos estado hablando nosotros acerca y hemos estado estudiando la persona de Cristo y también su obra, ¿cierto? Amén. Y esta tarde nos vamos a dirigir, vamos a poner nuestra atención a la humanidad de Cristo, ¿ya? Este Cristo que hace 2000 años tomó forma de carne, dice la Escritura, y habitó entre nosotros. Y cuando nosotros hablamos de la persona de Cristo, es muy hermoso conocer lo que Cristo hizo por nosotros. Y siempre tenemos que tener en cuenta que Jesucristo es a la vez completamente Dios, pero también totalmente hombre en una sola persona. Y eso es lo que vamos a ver hoy día a través de la Escritura, que Jesucristo fue completamente Dios y también completamente una persona, y así será para siempre. Amén. Leamos Juan capítulo 1, versículo 14, se pone en pie, por favor. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde, por su palabra, Señor, en nuestros corazones. Oramos para que nos bendiga, para que nos ayude, para que nos dirija, para que nos use, Señor, para la gloria de su santo nombre. Señor, te bendecimos en esta hora. Queremos conocerte cada día más, para adorarte, Señor, de la mejor forma, para que nuestro servicio, para que nuestro amor, para que nuestra adoración, nuestra alabanza sea dirigida a usted, Señor, como a usted le pertenece, como a usted le corresponde. Señor, gracias te damos en esta hora y le pedimos su ayuda, su bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asiento, por favor. Todo lo que nosotros estamos viendo a través de esta serie de estudios, que ha sido, creo, de bendición para nosotros, amén, ¿sí? Se enfoca dentro de lo que en la teología se llama la cristología bíblica. A través de ella conocemos hace tiempo atrás, ¿cierto?, su deidad, la unión que tenemos con Él, cómo Él nació, el amor que Él tiene y tuvo por nosotros, cómo, ¿cierto?, o por qué Él murió por nosotros, cómo murió por nosotros, y así
sucesivamente cómo nos demostró su amor, cómo nos perdonó, cómo nos limpió y cómo hizo esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas para que hoy, día, domingo, ¿cierto? 7 de abril, podamos estar en este lugar alabando y bendiciendo su santo nombre. Amén. Entonces la humanidad de Cristo también es parte de la cristología bíblica que nos enseña básicamente de que Cristo es y fue, ¿cierto? 100% hombre y también 100% Dios. Amén. Entonces, si nos fuéramos nosotros a la Escritura, encontramos ahí diversos versículos bíblicos que nos van a llevar a entender claramente cómo se describe la humanidad de Cristo. Y lo vemos, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3, que nos dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Le puede bajar un poquito los bajos, por favor? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, dice, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo vino en carne? Amén. Por lo tanto, somos de Dios. Y todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? Del anticristo, que el Señor lo reprenda, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ya? Para poder entender la humanidad de Cristo, lo tenemos que ver a través de 3 áreas fundamentales o 3 amplias categorías. Una nosotros ya la vimos el día miércoles, por lo tanto nos vamos a redundar más en él. ¿Se acuerda de lo que hablamos el día miércoles? ¿De qué hablamos? ¿De qué nos predicó la hermana Roxana, los que estuvieron el miércoles? Del nacimiento virginal de Cristo. Muy bien. Entonces, primero vimos el nacimiento virginal de Cristo, luego vamos a ver las debilidades y las limitaciones de Cristo mientras estuvo en la tierra, y finalmente su humanidad sin pecado. Esas van a ser las 3 secciones que vamos a recorrer el día de hoy. Vamos a partir hablando del nacimiento virginal bien por encima, porque para entender la humanidad de Cristo también es apropiado que nosotros comencemos a entender, como lo vimos el miércoles, el nacimiento virginal de Cristo, ¿ya? La Escritura nos dice y nos afirma que Jesús fue concebido, ¿cierto?, del vientre de su madre, que era María, y que era virgen, y esto fue por una obra milagrosa ¿de quién? Del Espíritu Santo, que lo vimos el miércoles, sin la intervención de un padre humano. Usted se preguntará ¿por qué? Porque si hubiera habido la intervención de un padre humano, la esencia, ¿cierto?, de Cristo también hubiera sido con contaminación, como la herencia que nosotros recibimos de Adán, como lo vimos en la escuela dominical hace un momento atrás. Y además también porque Cristo ya era una persona preexistente. Al unirse, ¿cierto?, el óvulo y el espermatozoide, se crea una nueva persona. Por lo tanto, Cristo ya existía, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? En su misericordia, en su amor, envía a su Hijo, según Juan 3:16 y Gálatas 4:4, al mundo lo envía como un hombre, y Jesús entonces, a través de su vida, experimenta la vida humana, valga la redundancia, incluso desde el vientre de su madre, relata la Escritura que desde ahí, ¿cierto?, comenzó a ser lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Cuando chocan las guatas los vientres, esa parte que borra, los vientres de las guaguitas, ¿cierto?, con Elizabeth, ¿se acuerdan? Y estaba Juan el Bautista y ambos ahí estaban en el vientre, sintieron, ¿cierto?, la presencia del Señor, como la sentimos también nosotros hoy en día en este lugar, y que la seguiremos sintiendo, ¿ya? Pero la naturaleza milagrosa del nacimiento virginal atestigua el hecho de que Él no era solamente hombre, sino que era el único Dios que también a la vez era y es hombre. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, el nacimiento virginal también parece tener algún significado para Jesús como el nuevo nacimiento, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Se dramatiza el hecho que, a diferencia del resto de nosotros que heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿cuántos dicen amén? Somos culpables desde nuestro primer padre, que es Adán. Jesús, por lo tanto, no tiene un padre y no tuvo un padre terrenal. Por lo tanto, Él viene a representarse como el nuevo Adán de la raza humana, de todos aquellos que se van a unir a Él por la fe. ¿Cuántos están unidos a Cristo por la fe? Amén.
Yo estoy unido a Cristo por la fe. Solo por la gracia del Señor. Amén. Entonces, aquí el nacimiento virginal, y con esto termino esta parte del nacimiento, parece importante aquí porque nos muestra que Jesús no descendió de Adán. ¿Se acuerdan lo que nos dice Génesis capítulo 5, versículo 3? ¿Se acuerdan o no? La voluntad de Dios era tener hijos e hijas que fueran conformes a la imagen de Él. ¿Se acuerdan? Por eso dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Vino el pecado, ¿cierto? Y a causa del pecado, el hombre perdió la imagen de Dios. Y Adán, luego de esto, dice la Escritura en Génesis 5:3, que Adán, ¿cuánto vivió? 130 años, pero miren el detalle importante acá. Engendró un hijo a semejanza de Dios. Fíjese que acá el hombre perdió la imagen. Y los hijos de Adán dice que fueron conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Adán. Y llamó su nombre Set. Por lo tanto, el nacimiento virginal de Cristo tenía que ser de esta forma, alabado sea el nombre del Señor, para que Jesús no descendiera entonces directamente de Adán, de la misma manera en que cada uno de nosotros como seres humanos descendió de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y eso es lo que está indicado en la declaración que le hace el ángel Gabriel a María en Lucas capítulo 1, versículo 35, que dice que Jesús sería entonces concebido por el poder del Espíritu Santo, por lo tanto, será llamado Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, vemos que la humanidad de Cristo desciende entonces, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto?, que se encarnó a través de la obra milagrosa del Espíritu Santo con María siendo virgen. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Amén? Primer paso entonces, la humanidad de Cristo demostrada a través del nacimiento virginal. En segundo lugar, y entramos a la segunda sección, vemos que Jesús también soportó debilidades y limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Cuántos tienen limitaciones y debilidades? Amén. Somos limitados y somos débiles. Trabajamos todo un fin de semana, adoramos todo un fin de semana al Señor y en la semana andábamos muertos. No dábamos ni un peso. El miércoles realmente fue un culto de supervivencia. Hermano, de verdad, los que vinieron el miércoles estábamos así. Pero vinimos a alabar el nombre del Señor. Bueno, asimismo Jesús también tuvo un cuerpo humano. Por eso que nosotros los predicadores, las predicadoras, siempre le decimos y le reiteramos constantemente de que Dios comprende nuestro cansancio, Dios comprende nuestras debilidades, Dios comprende cuando nosotros nos equivocamos, cuando fallamos, cuando somos débiles y cuando tenemos limitaciones, porque Él también las tuvo que vivir mientras estuvo en este cuerpo humano, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? El hecho de que Jesús tuvo un cuerpo humano al igual que nosotros, se ve en muchos pasajes de la Escritura. No los vamos a leer todos, pero los vamos a nombrar algunos de ellos para poder entenderlo. Y a ver si me va ayudando ahí Juan David rápidamente. Primero nació como nacen todos los bebés humanos, ¿cierto? Lucas capítulo 2, versículo 7. Luego también creció desde la infancia hasta la edad adulta como crecen todos los niños, ¿cierto? Hay algunos que no han crecido mucho, pero ya van a crecer más, ¿ya? Como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. También vemos a través de la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 6, que Jesús también se cansó, como estábamos nosotros en la semana. Pero hoy día tenemos nueva fuerza, ¿cierto? Amén. Jesús, cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Alabado sea el nombre del Señor. También vemos que Jesús, a través de la Escritura, nos relata Mateo capítulo 4, versículo 2, que Jesús, tal y cual como nosotros, tuvo sed y tuvo hambre. Más hambre tenemos a veces nosotros que sed, pero también tuvo sed y hambre. Eso nos dice, porque cuando estaba en la cruz dijo, tengo sed, Juan 19, 28. Y después de haber ayunado durante 40 días en el desierto, también leemos en Mateo 4:2 que Jesús dijo, tengo hambre. No era para menos, había estado 40 días
sin comer. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Nosotros estamos 1 hora sin comer y ya estamos desmayando. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ayunaba? Decía, oh, voy a ayunar, voy a hacer medio ayuno, no voy a tomar desayuno. ¿Cierto? Pero se levantaban como a las 2 de la tarde, porque ayuno era ese. ¿Cierto? No había ningún ayuno ahí. ¿Ya? También vemos a través de la Escritura en Mateo 4:11 que Jesús también estuvo físicamente débil. En el ayuno de los 40 días la Escritura relata que habían ángeles que iban a servirle mientras él estaba en el desierto ayunando, ¿ya? Aparentemente para cuidarle y proporcionarle alimento, ¿ya? Algunos teólogos hablan acerca de eso, otros dicen que le llevaba agua porque el agua no es alimento y así hay varias posturas respecto de esa situación, ¿ya? Pero el fin es que la Escritura dice que habían ángeles que le iban y le servían para proporcionarse, para que él recuperara, ¿cierto?, esta fuerza suficiente para poder salir del desierto, ¿ya? También cuando Jesús iba camino a la cruz, ¿se acuerda? Después que su cuerpo iba desgarrado por los latigazos, dice la Escritura que él se cae, ¿cierto?, con la cruz y viene un hombre, ¿cierto?, que es obligado por los soldados romanos, que se llamaba, ¿se acuerdan de ese hombre cómo se llamaba? Simón de Cirene, que dice la Escritura en Lucas capítulo 23, 26, que le ayuda, ¿cierto?, a llevar la cruz, porque muy probable Jesús estaba débil después de la golpiza que comentamos la semana pasada que había recibido tan fuertemente y por lo tanto no tenía la fuerza necesaria para poder llevar la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Y finalmente, la culminación de todas estas debilidades físicas que Cristo tuvo, ¿cierto?, lo vemos reflejado, o de estas limitaciones en términos prácticos de su cuerpo humano, se ve cuando él muere en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 46. Su cuerpo dejó de tener vida en él y dejó de funcionar tal como lo hace nuestro cuerpo cuando fallecemos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, la Escritura también nos relata, para entender esto respecto de la humanidad de Cristo, es que Jesús también cuando resucitó, él lo hace con un cuerpo físico y humano, aunque se perfeccionó este cuerpo y ya no estaba sujeto a debilidades o a enfermedades o muerte. Él les demuestra a los discípulos después de resucitar, porque él se le aparece a sus discípulos y estuvo aquí en la tierra también, dando testimonio de su resurrección. Leemos en Lucas capítulo 24, versículo 39, que él le repite reiteradamente a los discípulos que él tiene un cuerpo real. Y dice, miren mis manos, que estamos hablando acá, ya luego de la resurrección. Esto ya no es antes de morir, sino que es propiamente tal, la resurrección. Y le dice, miren mis manos y mis pies, porque yo soy, dice, palpen, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, porque los discípulos creían que era espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Le está mostrando y le está enseñando que tiene carne y que tiene huesos y que no es tan solamente un espíritu, sino un cuerpo, ¿ya? Otra evidencia la vemos también en Lucas 24, 42, cuando los discípulos también le dan parte de un pez asado y un panal de miel, que también Jesús lo Jesús lo toma y lo come delante de ellos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. En este mismo cuerpo humano, Jesús también asciende al cielo y dijo antes de irse en Juan 16, 28, dejo este mundo y voy a mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la manera en la que Cristo asciende al cielo estaba calculada para demostrar la continuidad entre su existencia en un cuerpo físico aquí en la tierra y su existencia también en ese cuerpo celestial en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Solo unos pocos discípulos y solo también unos pocos versículos después de que Jesús les había dicho, un espíritu no tiene carne ni hueso, como lo leímos ahí en Lucas 24, 39. Leemos después más abajo en el Evangelio de Lucas, que lo sacó fuera, Lucas 24, 50 al 51, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, dice, los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba, ¿dónde? Al cielo. Luego en Hechos 1:9 leemos de manera similar, viéndolo ellos, dice, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, todos estos versículos nos demuestran que en lo que respecta al cuerpo humano de Jesús, era como el de nosotros en todos los aspectos antes de su resurrección,
Y después de su resurrección también todavía era un cuerpo humano con carne y huesos, pero ya hecho de manera perfecta, ¿ya? Que es la clase de cuerpo que nosotros vamos a tener cuando Cristo venga por nosotros, amén. Y cuando también resucitemos de entre los muertos. ¿Cuántos van a resucitar de los muertos? Si están muertos, sí. ¿No? Sí, amén. Jesús continúa entonces existiendo en ese cuerpo humano en el cielo, como enseña también en la ascensión. Que Dios nos bendiga, amén. Nos vamos entendiendo, ¿cierto? Sí, amén. Entonces después vemos que otra de las limitaciones, ¿cierto? Características o debilidades, si ustedes lo quieren llamar, del cuerpo de Cristo, es que Jesús también tenía una mente humana. Lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice la escritura que él también crecía en, ¿qué? En sabiduría, lo leemos acá, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ya? Entonces vemos que Jesús también pasó por un proceso de aprendizaje, como lo hacen los demás niños. También tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir y también tuvo que aprender a ser obedientes a sus padres. ¿Cuántos son obedientes a los padres acá? Amén. Chuta, parece que no hay mucho. Hebreos 5:8. Y este proceso también de aprendizaje fue tan ordinario como el que cada uno de nosotros realiza como parte de la humanidad genuina de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? También vemos que Jesús tenía una mente humana como la nuestra cuando, por ejemplo, habla del día que volverá a la tierra. Dice Marcos 13:32, aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino que solamente el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Vemos también que Jesús tuvo un alma humana y también tuvo emociones humanas. Alabado sea el nombre del Señor. Lo vemos reflejado en la Escritura. Vemos varios indicios de que Jesús tuvo un alma o un espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de su resurrección, él dice en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. Más adelante Juan escribe en Juan 13:21, habiendo dicho esto, dice, se conmovió, en espíritu. Y la palabra turbada, que nosotros leímos en Juan 12:27, representa un término griego que es tarazo, que es una palabra que a menudo se usa para referirse a las personas cuando están ansiosas o repentinamente muy sorprendidas por el peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Además, antes de la crucifixión, lo vemos en Mateo 26:38, al darse cuenta del sufrimiento que enfrentaría, dijo él, mi alma está muy angustiada, está turbada, ¿cierto? Está muy triste, hasta incluso la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Vemos en otros versículos, en Mateo 8:18, dice que él se maravilla de la fe del centurión. En Juan 11:35, que es el verso más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. ¿Por quién lloró? Por Lázaro, ¿cierto? Muy bien, hermano. Jesús llora, ¿cierto? Lo vemos ahí en Juan 11:35 por Lázaro. Más adelante en Hebreos 5:7 también vemos que él ora con un corazón lleno de emoción, porque en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, Jesús también oraba con lágrimas. ¿Cuántos se gozan cuando podemos tener esa bendición de orar con lágrimas? Al que le podía librar de la muerte, ¿cuántos han sido librados de la muerte? Fue oído a causa de su temor reverente. Alabado sea el nombre del Señor. Además, el autor de Hebreos en el versículo 8 y en el 9 más adelante dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Amén. Por lo tanto, entendemos, si Jesús nunca pecó, ¿cómo él entonces aprendió la obediencia? Que Dios nos bendiga, amén. Porque aparentemente al ir creciendo como todos los demás niños humanos, pudo asumir cada día más y más responsabilidades. A medida que vamos creciendo, cuando somos niños, ¿cierto? No tenemos responsabilidades tantas. Y a medida que vamos avanzando a la adolescencia, a la juventud, vamos teniendo mayores responsabilidades, ¿cierto? Como hacer la cama, limpiar la pieza, ordenar el closet, planchar la ropa, lavar su loza,
¿Sí o no? ¿No? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, mientras más viejo se volvía, ¿cuántos son viejos acá? Más demandas le exigían que obviamente su padre y su madre tenían que realizar, por lo tanto tenía que ir obedeciendo, alabado sea el nombre del Señor. Y más difíciles, por lo tanto, eran las tareas que el Padre Celestial le iba a asignar para llevar en la fuerza que tenía o en su naturaleza humana, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Entonces podríamos decir que su columna vertebral moral se vio fortalecida cuando él se ejercitó cada vez más de manera difícil. Alabado sea el nombre del Señor. No obstante esto, dice la Escritura, que él nunca pecó. Amén. Y esto es lo que nos lleva a la tercera parte de esta enseñanza y final, para entender que la completa ausencia en la vida de Jesús era más notable aún en las más severas tentaciones que enfrentó, porque él no tan solamente enfrentó tentaciones en el desierto, sino que también a lo largo de su vida. Amén. Dice Hebreos 4:15 que el Señor Jesucristo, dice el autor de los Hebreos, que el Señor Jesucristo fue tentado, dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, por eso que Él no entiende que nosotros somos débiles, amén. ¿Cuántos son débiles acá, amén? Sino uno que fue tentado en todo, igual como somos tentados nosotros, eso significa según nuestra semejanza. Así como usted es tentada, así como usted es tentado, joven, señorita, adulto, anciano, niño, niña, así también nosotros somos tentados. La diferencia es que Cristo no pecó. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, el hecho que él enfrentó la tentación significa que él tenía una naturaleza humana genuina que podía ser también tentado como lo fuimos nosotros, porque la Escritura nos dice claramente que Dios no puede ser tentado por el mal, según lo que nos enseña Santiago, capítulo 1, versículo 13. Por lo tanto, entramos entonces, como les decía, a la tercera parte, donde entendemos ahora que Jesús era completamente humano, pero también sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vemos esto reflejado? En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció, 21 hijos, al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció el pecado. Hebreos 4 del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dice, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, ya lo leímos, que no pueda compadecerse de una de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así como Cristo se acercó al trono de la gracia, hoy día también nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia cuando estamos siendo tentados, cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando pruebas. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos hoy día necesitan el oportuno socorro del Señor sobre sus vidas? ¿Ven? Entonces, las Escrituras testifican claramente de que Jesucristo entonces vivió una vida sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Concluyo con esto. El testimonio entonces bíblico de la humanidad de Cristo nosotros lo vemos más que reflejado, lo vimos en su nacimiento virginal, nos vimos en sus debilidades y limitaciones y lo vimos, ¿cierto?, en sus características como este ser humano que no conoció el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Amados hermanos, el Hijo eterno de Dios vino a ser un ser humano, el Hijo hombre, como ya lo hemos leído en todos los versículos que leíamos, ¿cierto? Jesús tenía necesidades humanas, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, como la tenemos nosotros. Mostró también emociones humanas, como una pena intensa cuando lloró por Lázaro. Tuvo experiencias humanas cuando nació
creció y tuvo que aprender tal como lo hacen los niños. Jesús también tuvo una relación humana con su Padre al honrarlo y también obedecerlo. Y Jesús también fue perfeccionado en su humanidad, puesto que aprendió también por medio del sufrimiento, y este hecho lo calificó perfectamente por experiencia para redimirnos a todos los que confiamos en el Señor como nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. El hecho de que Cristo se encarnara y se hiciera hombre implica dos cosas importantes. En primer lugar, nosotros vemos su estado de humillación, y en segundo lugar, nosotros veremos su estado de exaltación. Estos dos términos, estado de humillación y estado de exaltación, son términos que se refieren a dos periodos, a dos fases cronológicas, y las condiciones por medio de las cuales el Hijo de Dios avanza, ¿cierto?, para completar el plan que Dios ha trazado sobre la humanidad. El primer estado, el de humillación, incluye el nacimiento de Jesús, su vida terrenal, las tentaciones, los sufrimientos, las pruebas, la crucifixión, la muerte y su sepultura. Esa es la primera fase cronológica. Todo lo que Él hizo y sufrió y tuvo que pasar por usted y por mí. Amén. Y la segunda fase cronológica es el estado de exaltación, que incluye cuando Cristo resucitó victorioso, cuando Él ascendió a los cielos, cuando se sienta a la diestra de Dios el Padre, cuando intercede por cada uno de nosotros y cuando Él regresará por nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A veces a nosotros, con nuestra mente humana, porque somos limitados, ¿cuántos dicen amén a eso? No logramos y nos cuesta un poco comprender y entender, nos resulta difícil entender cómo Cristo es Dios 100% y cómo Cristo también, o afirmar su humanidad 100% mientras estuvo aquí en la tierra. Para poder entender eso hay dos puntos cruciales y muy importantes. En primer lugar, tenemos que entender que nuestra salvación, ¿cuántos son salvos acá? Nuestra salvación depende única y exclusivamente de la deidad de Cristo y de su humanidad. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad de Cristo le permitió morir en lugar de nosotros, de nuestras vidas, para que nosotros, para que usted, para que yo seamos rescatados de nuestros pecados. Por lo tanto, para nosotros, como hay muchos predicadores que dicen por ahí, es un misterio que nosotros podamos entender cómo Cristo era 100% Dios y 100% humano a la vez. Y a través de esta breve intervención, esperamos en el Señor que Él nos haya podido aclarar. No podemos muchas veces comprender cómo Él es Dios y también cómo es hombre en una sola persona. Hermanos amados, en la primera venida, cuando Cristo vino a esta tierra, el Hijo de Dios sufrió, fue tentado como nosotros, fue rechazado como nosotros, fue maltratado y muerto por cada uno de nosotros. Pero cuando Él venga en su segunda venida, dice la Escritura que regresará con poder y gloria para rescatarnos a los creyentes. Aquellos que estén muertos, dice la Escritura, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, dice, seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en el aire. Alabado sea el nombre del Señor. Y comienza, ¿cierto?, la última fase cronológica de exaltación, cuando Dios ya viene a castigar, ¿cierto?, a sus enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Entonces, podemos ver que a través de la humanidad de Cristo nosotros somos reflejados en su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los sermones que viene más adelante también hablan acerca del cuerpo y la unidad de Cristo, cómo nosotros formamos parte de ese cuerpo a través de su muerte en la cruz. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros de acá le digamos, hermano,
Cristo también sufrió debilidades como usted. Cristo también sufrió problemas como usted. Cristo también vivió dificultades, angustias, dolores, estrecheces, alabado sea el nombre del Señor. Pero cada una de esas situaciones les permitió seguir avanzando. Cada una de esas situaciones le permitió seguir creciéndose y fortaleciéndose en la gracia del Señor para cumplir con el propósito que Dios, el Padre, le había entregado de venir a morir al mundo, ¿cierto? Por sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios nos ayuda a nosotros a poder entender también a través de esto y orar en nuestras oraciones, en nuestras súplicas cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos en necesidades, cuando nos sintamos en dolor, podamos entender que también tuvimos a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 15, nos enseña el Señor que nuestro gran sumo sacerdote, alabado sea el nombre del Señor, también fue tentado. Tenemos un sumo sacerdote que puede Él compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Tenemos un sumo sacerdote que puede comprender nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende en nuestras debilidades. Alabado sea el nombre del Señor. Y que Él nos ayude entonces para soportar las pruebas que Él, ¿cierto?, va a permitir que nosotros pasemos para que cada día más la imagen de su Hijo sea formado en cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Esta es el mensaje de la palabra del Señor. Le ruego que se ponga en pie, por favor, para que oremos al Señor.